las afueras de Carrara, Venezuela, un explorador decidió entrar en una casa abandonada sin saber que estaba a punto de vivir algo inquietante. Al cruzar la puerta, notó que las paredes de madera estaban cubiertas por una extraña sustancia blanca, espesa, silenciosa, como si el lugar aún estuviera vivo. La curiosidad pudo más. Tomó una piedra y la pinchó. La masa reaccionó de inmediato, hundiéndose como espuma húmeda. No era pintura ni polvo, algo crecía allí. Con el pulso acelerado sacó su teléfono y comenzó a grabar, consciente de que aquello no era normal. Sin respuestas, envió el video a un amigo botánico. Horas después llegó el mensaje. Era micelio, un hongo que invade la madera desde dentro. No era peligro inmediato, pero la idea inquietó al explorador. Aquella casa no estaba muerta, estaba siendo consumida lentamente. Estaba pasando un tamaño humano, una cosa así. Durante una excursión al Monte Roraima, en Venezuela, un grupo de turistas avanzaba entre la neblina cuando algo los obligó a detenerse. En un estrecho espacio entre dos montañas, una figura inmóvil parecía observarlos. Su cabeza era calva, los ojos completamente negros y el rostro demasiado alargado para parecer humano. El miedo creció al analizar el lugar. No había senderos, ni acceso visible. Arriba, las montañas se unían como un muro natural. Abajo, un cañón profundo hacía imposible cualquier descenso. ¿Cómo llegó esa cosa hasta allí? Nadie hablaba, solo grababan, intentando entender lo imposible que estaban presenciando. La criatura no se movía, solo observaba. Minutos después desapareció entre las sombras de la roca. El grupo quedó en silencio, con más preguntas que respuestas. ¿Era un animal desconocido, algo no humano o un error visual? Si tienes una teoría, muchos aún esperan una explicación. It doesn't look like it is. What is it? It's not a gun. What then? No. What then? Is that what I think it is? Hace 8 años, en Cristóbal, Venezuela, un hombre compró un viejo camión militar solo por colección. Pagó 30,000 bolívares sin imaginar que ese vehículo oxidado guardaba algo imposible. La verdadera sorpresa llegó cuando decidió abrir el tanque de combustible por simple curiosidad. Dentro no había restos de gasolina ni piezas viejas. Había 4 placas de oro macizo. El hallazgo lo dejó paralizado. Millones de dólares ocultos durante años en silencio. Sin pensarlo 2 veces, contactó a la policía. Las autoridades retiraron el oro y le entregaron un recibo oficial para la investigación. Luego surgió la teoría más inquietante. El oro habría sido escondido por militares en un conflicto pasado, soldados que nunca regresaron, secretos que nadie reclamó. El camión siguió rodando por años sin que nadie supiera la verdad. No es ficción. Y sí, estamos siendo totalmente sinceros. No, we'll be dead straight about it. Yeah. Dead straight. It's too important. Стараюсь всегда что-то найти. Hace unos días, a orillas del río Cura, en el sur de Venezuela, un buscador de oro removía arena sin grandes expectativas, pero en solo 4 horas su rutina cambió para siempre. Frente a él apareció casi 1 kilo de oro puro, suficiente para llenar un plato entero. El hallazgo parecía irreal. La noticia no tardó en correr como pólvora. Los rumores llegaron rápido a oídos de las autoridades, que actuaron de inmediato. El acceso al río fue cerrado, aparecieron controles sin maquinaria pesada. Lo que empezó como un golpe de suerte individual se transformó en una operación oficial a gran escala. Según especulaciones, del lugar se extrajeron cantidades enormes de oro en poco tiempo. Algunos creen que esta reserva era tan valiosa que despertó intereses externos. Hoy se dice que ese descubrimiento pudo haber encendido tensiones más grandes, incluso internacionales. Un hallazgo que quizá cambió mucho más que una vida. Добыл до обеда, мыл долго. Oh my God, that's a snake. It's huge. Un hombre conducía por la vía troncal en Venezuela, cuando algo lo obligó a frenar. Frente a él avanzaba un convoy militar. En el centro, cubierto parcialmente, se distinguía un cuerpo colosal que se extendía sin fin sobre varios camiones.
Cuando logró enfocar mejor, el impacto fue total. Era una serpiente gigantesca, de más de 30 metros de largo y un peso estimado cercano a las 200 toneladas. Los presentes miraban aterrados, incapaces de comprender cómo una criatura así podía existir sin que nadie lo supiera antes. Horas después, las autoridades declararon que la serpiente fue capturada en el bosque de Chaparro. Según el informe oficial, era trasladada a un laboratorio para análisis genéticos. Buscaban saber a qué especie conocida se parecía, pero para muchos, la verdadera pregunta sigue siendo otra. ¿Hay más como ella? Cerca de Maiquetía, en Vargas, un grupo de exploradores avanzaba sin rumbo fijo cuando hallaron la entrada de un túnel olvidado, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Al ingresar, el aire cambió. Frente a ellos apareció un pozo gigantesco, tan profundo que la luz no lograba revelar su fondo. El silencio era absoluto. Al asomarse, la oscuridad parecía no tener fin, como si el suelo hubiera sido arrancado de la tierra. Nadie se atrevió a lanzar una piedra. En su lugar, sacaron sus cámaras y comenzaron a grabar, conscientes de que aquel lugar no parecía una estructura común ni reciente. El video se viralizó rápidamente y los comentarios no tardaron en llegar. Entre teorías y miedo, uno destacó por encima del resto: el pozo podría formar parte de un antiguo búnker radiactivo, diseñado para aislar personas de radiación extrema. Hasta hoy, nadie ha confirmado su verdadero propósito. El 25 de octubre de 2025, en Nueva Cádiz, Venezuela, un equipo de arqueólogos buscaba fósiles cuando el suelo cedió bajo sus pies. Lo que apareció no figuraba en ningún registro. Una red subterránea inmensa comenzaba a revelarse, oculta durante siglos, esperando ser descubierta por accidente. Para entender su forma real, los investigadores aplicaron una técnica inusual. Vertieron cemento líquido en las cavidades y esperaron a que endureciera. Luego excavaron el molde sólido. Lo que emergió dejó al equipo en silencio. No eran túneles simples, sino una estructura precisa y meticulosamente diseñada. Los pasadizos se entrelazaban con una complejidad desconcertante, demasiado avanzada para su contexto histórico. Algunos arqueólogos admitieron que el diseño no parecía humano. Las comparaciones con tecnología extraterrestre surgieron de inmediato. Hoy ese hallazgo sigue generando una sola pregunta inquietante: ¿quién lo construyó realmente? Un hombre viajaba de Valencia a Caracas cuando decidió grabar el paisaje desde la ventana del avión. Todo parecía normal hasta que el cielo cambió. Frente a la aeronave, un círculo luminoso comenzó a formarse en el aire, girando lentamente, como si el propio cielo se estuviera abriendo. Los pasajeros quedaron en shock. El resplandor era intenso, definido, imposible de confundir con nubes o reflejos. Algunos gritaron, otros solo grababan sin parpadear. La forma parecía una puerta suspendida, un umbral hacia algo desconocido, visible solo por unos segundos antes de empezar a desvanecerse. Cuando el video se filtró, llegó incluso a manos de autoridades estadounidenses. Desde entonces, el interés por Venezuela se intensificó. ¿Por qué tantos fenómenos extraños ocurren allí? ¿Qué secretos no se están contando? Para muchos, ese círculo no fue un error visual, fue una advertencia. Un científico quedó paralizado cuando las autoridades ingresaron a su laboratorio con un cadáver cubierto y exigieron total discreción. Al retirarlo, comprendió que aquello no era humano. La criatura tenía una cabeza en forma de almendra sin orejas visibles y unos rasgos que provocaban un silencio incómodo en la sala. Sus ojos blanco lechoso parecían vacíos, los dientes eran afilados y sobresalían, y sus brazos delgados terminaban en uñas largas. Pero lo más perturbador estaba abajo. Su cuerpo parecía fusionado, recordando inquietantemente al de una sirena. El abdomen estaba hinchado, como si ocultara algo en su interior. Alarmado, el médico grabó un video y lo compartió en secreto. Antes de que las autoridades pudieran eliminarlo, el material se volvió viral.
Internet explotó en teorías sobre extraterrestres y experimentos ocultos. Nunca hubo un comunicado oficial, y hasta hoy nadie ha explicado qué era realmente esa criatura. Un explorador y su equipo se internaron en el Tepuy venezolano, una montaña envuelta en niebla y leyendas. Tras horas de ascenso hallaron una cueva profunda y oculta. En su centro, suspendida en la penumbra, descansaba una caja de metal negro, antigua, intacta, como si esperara ser encontrada. Con manos temblorosas, uno del equipo la abrió. El reflejo los dejó sin aliento. Una cadena de oro con un rubí rojo encendido, un collar delicado, un libro de oro único y más joyas brillaban en silencio. No era un botín común, era un tesoro cargado de historia y poder. Días después, expertos confirmaron lo impensable. Los artefactos pertenecieron a la legendaria María Leonza. La noticia recorrió el mundo y desató asombro y debate. ¿Cómo llegaron allí? Para muchos, el Tepuy no guarda tesoros, protege secretos que solo se revelan a quienes se atreven a entrar. En las profundidades del Mar Caribe, cerca de Venezuela, un buzo avanzaba con cautela cuando el haz de su linterna iluminó algo imposible. Sobre la arena descansaba una mano pálida, casi humana, gigantesca. Medía cerca de 6 pies, inmóvil, como si el océano hubiera decidido mostrarle un secreto prohibido. Los dedos estaban retorcidos y rígidos alrededor de la muñeca, y una gruesa banda de oro brillaba entre ellos, tallada con símbolos desconocidos. El corazón del buzo se aceleró, grabó unos segundos temblorosos y huyó aterrorizado, convencido de haber encontrado una prueba de la existencia de un gigante oculto bajo el mar. Cuando regresó con las autoridades, la mano había desaparecido. Solo quedaba una huella profunda en la arena, demasiado grande para ignorarla. Los informes oficiales hablaron de una formación rocosa, pero las imágenes cuentan otra historia, una que muchos prefieren no aceptar, porque plantea algo imposible. En las montañas del Pico Bolívar, en Venezuela, un grupo de arqueólogos realizaba trabajo de campo cuando algo detuvo la excavación. Bajo capas de tierra compacta apareció una mano esquelética. No era humana, tenía solo 3 dedos, inusualmente largos, como si perteneciera a algo que nunca debió estar allí. Uno de los dedos estaba roto, probablemente por el paso del tiempo, pero los otros permanecían intactos, desafiando la erosión. El equipo guardó silencio mientras la limpiaban con cuidado. Nadie encontraba una explicación lógica. Aquella mano no coincidía con ningún registro anatómico conocido en la zona. El hallazgo dejó a los expertos desconcertados. Aún analizan la antigüedad de los restos y tratan de determinar a qué especie perteneció realmente. Hasta hoy no hay respuestas claras. Y mientras continúan los estudios, una pregunta inquieta a todos: ¿qué caminó alguna vez por esas montañas? En las cuevas de Alfredo John, en Venezuela, arqueólogos creían estar estudiando simples restos antiguos hasta que las linternas revelaron algo inquietante. Las paredes estaban cubiertas de cientos de pinturas y grabados, animales desconocidos, figuras humanas extrañas y objetos volando por el cielo, demasiado similares a ovnis para ignorarlos. Cada símbolo parecía contar una historia adelantada a su tiempo. Los expertos notaron patrones, secuencias y mensajes que no encajaban con ninguna cultura conocida. El sitio ocultaba mucha más información de la que se hizo pública, conocimiento que, si se descifraba por completo, podría cambiar la posición de Venezuela frente al mundo. Pero el estudio nunca se completó. Antes de lograr interpretarlo todo, Estados Unidos intervino y tomó el control del área. El acceso fue restringido y el silencio se impuso. Desde entonces, muchos creen que esas cuevas no hablaban del pasado, sino de algo que aún no debía ser entendido. En lo profundo de una cueva venezolana,
Arqueólogos avanzaban entre sombras cuando encontraron algo imposible. Ante ellos yacía una cabeza de piedra gigantesca, cubierta de grabados desconocidos. En la oscuridad la piedra emitía un brillo verde tenue, como si aún conservara energía, observándolos en silencio desde otra era. Junto a la escultura apareció un libro antiguo frágil, casi desintegrándose. Sus páginas hablaban de máquinas y humanos, de conexiones que no deberían existir. Aunque muchas hojas estaban dañadas, lo legible era suficiente para inquietar a los expertos. Aquellos conocimientos parecían adelantados siglos a su tiempo. Los arqueólogos afirmaron que el contenido podía revolucionar el mundo y abrir la puerta a inventos inimaginables, pero el hallazgo nunca se estudió por completo. Según versiones no oficiales, Estados Unidos intervino para evitar que otra nación obtuviera esa ventaja. Desde entonces, el libro y la cabeza desaparecieron. Una noche cerrada en la selva amazónica, cerca de Venezuela, un grupo de cazadores lanzó un dron para localizar a un ciervo. La cámara avanzó entre los árboles hasta que algo cambió por completo el rumbo. Entre la vegetación apareció una figura caminando lentamente, con una silueta imposible de confundir. La criatura tenía los pies retorcidos, brazos anormalmente largos y una cola que se balanceaba detrás. Otros animales se veían cerca, pero algo no encajaba. El sensor térmico del dron mostraba una energía distinta, diferente a cualquier humano o animal conocido, como si el bosque mismo reaccionara a su presencia. El silencio se apoderó del grupo al revisar el video. Uno de los cazadores rompió la calma con una sola palabra: la Sayona. Una entidad del folclore venezolano temida y legendaria. Nadie quiso seguir cazando esa noche. El dron regresó, pero la pregunta quedó flotando. ¿Grabaron un mito o algo real? En Decora Halcón, Venezuela, un hombre cavaba tranquilamente en el patio trasero de su casa cuando el suelo se abrió ante él. Desde el pozo emergió una criatura enorme, parecida a una araña. Sus patas largas y retorcidas se movían lentamente, lo suficiente para helarle la sangre y marcar su memoria para siempre. El terror fue inmediato. La criatura ocupaba casi todo el hueco, y cada movimiento parecía calculado. El hombre retrocedió temblando y llamó al Departamento de Vida Silvestre, incapaz de apartar la imagen de su mente. Aquellas patas gigantes no solo lo asustaron, comenzaron a perseguirlo en pesadillas. Antes de que llegara ayuda ocurrió lo impensable. La criatura se hundió aún más en la tierra, como si el suelo la reclamara, y desapareció sin dejar rastro. Nunca volvió a ser vista, pero la idea de que algo así estuvo viviendo bajo su casa dejó inquietos al hombre y a los funcionarios. ¿Qué más sigue ahí abajo? Un hombre exploraba las cuevas del Tepuy en Venezuela cuando algo rompió la lógica del lugar. Incrustada directamente en la roca sólida, descubrió una cerradura metálica. No había puerta, ni marco, ni señales de acceso, solo piedra antigua y una cerradura, como si protegiera algo que no debía ser encontrado. Al observar con más atención, el misterio se volvió más inquietante. No existían bisagras, tornillos ni grietas ocultas. La cerradura parecía formar parte de la roca misma. El visitante sintió que no estaba ante una curiosidad natural, sino frente a una entrada deliberadamente escondida durante décadas, quizás siglos. Las autoridades fueron notificadas y quedaron tan intrigadas como él. Surgieron teorías, un laboratorio secreto, un refugio oculto, incluso un búnker olvidado, pero nadie ha logrado abrirla. La cerradura sigue allí intacta, esperando, y mientras permanezca cerrada, el Tepuy seguirá guardando un secreto que nadie ha podido revelar. El hallazgo ocurrió en Gujarat, India, y desde el primer segundo resultó perturbador. Habitantes locales aseguraron haber capturado una criatura enorme y desconocida. Las imágenes muestran un cuerpo musculoso cubierto de pelaje negro, dientes largos y afilados y uñas que parecían verdaderas garras. Nada de eso parecía normal. A simple vista recordaba a un lobo, pero su tamaño descomunal rompía toda lógica. Era demasiado grande, demasiado pesado. Los testigos observaban en silencio, conscientes de que ningún lobo conocido podría crecer así. La criatura se movía con fuerza, como si aún conservara una energía primitiva e indomable.
Las teorías no tardaron en surgir. Algunos afirmaron que podría tratarse de Fenrir, el lobo mítico de las antiguas leyendas. Otros fueron más lejos, advirtiendo que si este video llegaba a manos de la inteligencia estadounidense, el interés sería inmediato. Para muchos, no es solo un animal, es algo que nadie debería subestimar. El 1 de enero de 2025, un video estremeció Internet. Mostraba un disco negro de forma triangular descendiendo lentamente dentro de una base militar en Puerto Cabello, Venezuela. Guardias rodeaban el objeto sin disparar, como si aquello no fuera una amenaza, sino algo que esperaban desde hace tiempo. Las imágenes eran claras, el objeto aterrizó con precisión, sin ruido ni explosión. En redes, la reacción fue inmediata. Miles aseguraron que era un ovni y que el gobierno venezolano había iniciado contacto secreto con algo no humano. Cada segundo del video parecía alimentar teorías más inquietantes que la anterior. Horas después surgió el rumor más delicado. Algunos afirmaron que al enterarse, Estados Unidos habría ordenado acciones encubiertas contra figuras clave del país. Nada fue confirmado oficialmente, pero desde entonces, muchos creen que ese disco no solo aterrizó en una base militar, también encendió una alarma internacional que aún sigue activa. En un día soleado en Mérida, Venezuela, un hombre iba rumbo a su oficina cuando algo al costado del camino lo obligó a frenar. Allí, inmóvil, se alzaba una puerta negra que no encajaba con nada alrededor. Al bajar del auto y acercarse, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. Cuanto más cerca estaba, más perturbadora resultaba. La superficie estaba cubierta por cientos de cráneos grabados y largas formas similares a tentáculos que parecían emerger del metal. Otros transeúntes se detuvieron también, observando en silencio incómodos como si aquella estructura no solo se mirara, sino que devolviera la mirada. Buscando respuestas, preguntaron a los lugareños. La explicación fue simple, casi decepcionante. Era una estatua turística, pero nadie logró relajarse del todo, porque aunque así lo llamaran, la puerta seguía allí, oscura y amenazante, dejando una duda imposible de ignorar. ¿Por qué alguien colocaría algo así en medio de la ciudad? Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.